¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la evaluación de ciclo de vida. Particularmente como logísticos nos interesa pues considerar eh, esta evaluación en el ámbito de la cadena de suministros. Debemos de considerar pues que la evaluación de ciclo de vida es una evaluación de tipo ambiental que también se ha adaptado para hacer una medición de impactos sociales. En este sentido, jóvenes, dentro de la evaluación de proyectos logísticos, la evaluación de ciclo de vida sería una herramienta muy útil para determinar los impactos que puede tener nuestro proyecto. Para ello, bueno, pues debo de comentar que esta presentación en su momento la hice en la unidad Cuautitlán. Y bueno, sin más preámbulo, aquí les estoy presentando en esta diapositiva que pueden ver, estoy presentando una serie de elementos detonantes o impulsores de una evaluación de ámbito ambiental o social, sobre todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de las empresas, sus cadenas de suministro en la generación de impactos ambientales y de impactos sociales, ¿no? Tenemos por ahí pues algunos ejemplos sobre cuestionamientos que han tenido grandes empresas maquiladoras de ropa, de calzado, sobre prácticas insustentables. Por ejemplo, la ocupación de mano de obra infantil, las condiciones prácticamente de explotación de sus talleres manufactureros, condiciones casi de esclavitud que se han documentado y que pues ponen el dedo señalando que, que estas empresas tienen prácticas insostenibles. Eh, Podemos identificar básicamente tres elementos, bueno, cuatro elementos impulsores de una política de desarrollo sustentable en el ámbito empresarial. Uno de ellos tiene que ver con los clientes. Los clientes, al ser más conscientes de las problemáticas sociales y ambientales, exigen productos que sean amigables con el medio ambiente y socialmente responsables. Otra fuente de presión para adoptar prácticas más sustentables pues son los gobiernos que están obligados a velar por el cuidado del entorno social y del entorno ambiental. Asimismo, tenemos a los proveedores, la presión que se ejerce a los proveedores. Cuando una empresa quiere llamarse sustentable, tiene que asegurarse que sus proveedores, es decir, su cadena de suministro, esté formada por empresas que también sean socialmente responsables y que tengan prácticas amigables. De tal manera que, por ejemplo, grandes compañías exigen a sus proveedores tener certificaciones como la ISO 14000, que es una certificación de corte medioambiental, o la familia de ISO 26000, que está relacionada con la responsabilidad en el ámbito social. Y de esta manera tenemos algunos impulsores. Cabe mencionar que una de las tendencias actuales que se ve en el ámbito empresarial, pues es justamente el que las empresas hagan reportes anuales sobre su desempeño, no solamente económico, sino aquellas actividades que tienen un impacto positivo al medio ambiente y aquellas actividades que contribuyen al desarrollo de la sociedad. Ahí les presento algunos datos en el cual en los últimos años, bueno, actualmente el 80% de las grandes empresas, de las 250 empresas más grandes a nivel mundial, ya hace un reporte, un informe sobre los resultados que tiene en lo económico, en lo social y lo ambiental. En México esta cultura apenas se va abriendo camino, pero, por ejemplo, una encuesta realizada en el 2018 señala que la mayoría de las empresas ya está reconociendo
que desatender la cuestión ambiental les va a generar impactos económicos considerables. Vamos a tomar un caso de aplicación que en su momento tuve oportunidad de realizar con algunos estudiantes en la universidad, que es el caso de una fábrica, de una gran fábrica que se encuentra en Chinahuapan, Puebla, y que se dedica justamente a la fabricación de esferas navideñas. Debo mencionar que en esta fábrica, que es una fábrica, tiene arriba de 300 trabajadores en planta. Es interesante este caso porque es una fábrica que se dedica a hacer esferas de la manera tradicional, de forma artesanal. ¿Cómo se hace estas esferas? Bueno, las fotografías que estoy colocando ahí, pues son, digamos, de cómo se hace el proceso, donde, digamos, el proceso de realización de las esferas comienza con que se calienta una varilla de vidrio, tal como se observa en la primera fotografía, se calienta para que el vidrio se ablande y después se sopla de uno de los extremos del vidrio, se sopla para que se infle y con calor entre soplar y absorber se le va dando forma a la esfera. Esta esfera, bueno, a ese proceso se le llama el globeo. Una vez que se globea la esfera, se metaliza, se pone en un presurizador donde se le agrega pintura metálica y una vez metalizado se pinta de forma manual, como se puede apreciar en la tercera fotografía. De forma manual hace que el artesano, la pieza que está pintando sea única e irrepetible, aunque tenga un patrón o un diseño preconcebido, en realidad cada esfera es única. Después de que se pinta, bueno, se le corta el vidrio sobrante, se le pone la argolla para colgar, se empaca y se almacena. Una de las cosas interesantes de esta empresa es que está haciendo una producción en masa de un artículo artesanal, ¿sale? Es decir, estamos produciendo en masa artículos únicos. Además, desde el punto de vista logístico, esta empresa enfrenta grandes retos porque las esferas son sumamente delicadas y entonces transportar este material sumamente delicado a a todo México y Sudamérica, porque esta empresa exporta muchísimas esferas a Sudamérica, a Estados Unidos. Entonces, los retos logísticos de transportar un material tan frágil, con una densidad de valor muy baja porque el material es sumamente voluminoso, no tiene peso y debemos de hacer toda una logística impresionante para que esta empresa, bueno, para que la distribución de esta empresa sea costeable. Por otra parte, debemos señalar que esta empresa se la pasa produciendo todo el año, desde que termina la temporada decembrina, a partir del primero, no es cierto, a partir del 7 de enero comienza su producción y va llenando sus almacenes para que a partir de septiembre, octubre comience a distribuir. Este modelo de distribución rompe paradigmas, por ejemplo, el paradigma de just in time, el paradigma de justo a tiempo, se viene abajo con esta empresa. Y si tomamos esta empresa como un caso de estudio, veremos que aunque tiene muchas fortalezas, esta empresa desde el punto de vista sustentable puede tener algunos cuestionamientos. Tuvimos oportunidad, bueno, yo tuve oportunidad de, por ejemplo, observar el proceso de la empresa. Era una tradición que en esta empresa se ocupara mano de obra
infantil. De hecho, en Chinahuapan, pues los niños desde pequeños trabajan en los talleres de los papás, pero que se permitiera el uso de trabajo infantil dentro de la empresa para empacar las esferas es un punto cuestionable. Asimismo, el proceso de globeo que se hace con la boca, se calienta el tubo de vidrio y se sopla y se chupa aire de este tubo de vidrio caliente, obviamente constituye un reto en la salud. Además, como pueden ver en esta diapositiva, la persona que está globeando, el único equipo protector que tiene es una serie de vendas en las manos que lo protegen del calor, pero sin embargo la protección realmente es muy rudimentaria. Bueno, esto obviamente se enmarca dentro de una visión. Estos cuestionamientos que yo les hago de la empresa, pues se encajan en una cuestión de sustentabilidad, es decir, pensar en la cuestión ambiental y la cuestión social. Porque si nos concentramos solo en el rendimiento económico, esta empresa ha crecido muchísimo y cada vez va creciendo más. Ahora bien, por ejemplo, eh, bueno, aquí lo que estamos viendo son los enfoques con los cuales podemos considerar a la cadena de suministro sustentable, un enfoque de coherencia, un enfoque de suficiencia y un enfoque de eficiencia. Ser coherentes desde el punto de vista sustentable es no generar impactos adversos. Ser suficientes es, ok, bueno, vamos a generar impactos, por ejemplo, vamos a generar residuos, pero que estos residuos se puedan reaprovechar. Y ser eficientista solamente es hacer más, seguir produciendo valor, seguir produciendo riqueza, pero con los menores impactos posibles. En este marco, eh, bueno, me voy a ir un poquito más rápido. Tenemos o entra las tres dimensiones de la sustentabilidad. La evaluación económica aquí, bueno, la vamos a ver en el curso, pues aplica con tasa interna de retorno, valor presente neto, etcétera, etcétera. Pero la evaluación medioambiental y social representa una cuestión todavía más difícil para poder determinar si un proyecto es factible o no dentro de estos ámbitos. Así que la herramienta que aquí les presento es la evaluación de ciclo de vida, que consiste en hacer un análisis de todo el ciclo de vida del producto desde, digamos, la concepción que se tiene del producto hasta el consumo y después de este consumo. Entonces, aquí tenemos, pues básicamente, los pasos que se deben de seguir para realizar una evaluación de ciclo de vida. Pues lo primero, obviamente, sería que nosotros pudiéramos definir con precisión, pues cuáles son los objetivos y alcances que va a tener nuestro análisis. Este análisis de ciclo de vida está soportado, bueno, más bien al revés. La certificación ISO 14000 está soportada en un análisis de ciclo de vida. Y la estructura básica del análisis de ciclo de vida, pues es justamente una definición de objetivos, un análisis de inventario, la evaluación de los impactos y la interpretación de los resultados. Hacer el primer punto, tenemos que definir qué proceso, qué unidad de nuestro proyecto logístico vamos a evaluar. Digo, porque sabemos con bastante precisión que una propuesta, un proyecto productivo tiene diferentes componentes y no todos los vas a poder evaluar pues en un paso. Entonces vas a ir haciendo evaluaciones paulatinas. Ya que hayas definido, por ejemplo, yo estoy tomando la empresa que fabrica esferas como caso de estudio,
Y entonces en esta fábrica de esferas, pues lo que hacemos, pues es, al definir objetivos y alcances, es mapear el proceso. Yo estoy en la imagen, ustedes pueden ver pues una empresa que es el punto medular del análisis. Básicamente es el proceso que se realiza en esta empresa, el proceso de fabricación de esferas. En esta imagen podemos ver que como todo proceso necesita ciertas entradas. ¿Qué componentes de materia y energía entran al proceso y qué componentes salen? Como ustedes pueden ver, hay salidas deseadas, como los productos y los subproductos, lo que tenemos del lado derecho en azul, pero hay salidas indeseadas. Son materiales que estamos desperdiciando y que constituyen una salida no deseada, que se está poniendo en color rojo. Estas salidas no deseadas son, por ejemplo, la emisión de ruido, emisiones al aire de partículas, emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de desechos sólidos, desechos peligrosos, aguas residuales. En todo proceso suele entrar agua, energía, aire, materia prima, materia auxiliar, embalaje. Y no toda esa materia y no toda esa energía se aprovecha en productos o en subproductos. Un porcentaje muy alto se desperdicia y constituye impactos al entorno medioambiental, como los gases de efecto invernadero. Ese análisis macro que presento en la figura principal se tiene que desagregar en procesos más específicos como los que pueden ver en la parte de abajo de la figura. En esta parte, por ejemplo, veo que el proceso de producción de esferas constituye o parte del almacenamiento de la materia prima. Se toma la materia prima del almacén, se va a la parte de globeo, que es donde se calienta, se sopla, se forma la esfera, se lleva al metalizado, después de metalizarlo se pinta, después se decora, después se le corta el excedente, se pone el casquillo, se puede volver a pintar, se empaca, se transporta y esto es una parte o la parte sustancial que se realiza en la fábrica. Definir qué es lo que entra en cada proceso y qué sale e irlo cuantificando es lo que nos va a permitir hacer una evaluación de ciclo de vida. Al final, lo que necesitamos en la evaluación de ciclo de vida es saber, pues, cuánto CO2 se está produciendo, es lo que se conoce como huella de carbono, la huella hídrica, que es la cantidad de agua que estamos consumiendo, la cantidad de energía que consumimos, también se cuantifica para saber qué tan amigable es nuestro proceso. Y bajo esas tres cuentas, que es la cuenta de carbono, la cuenta de agua y la cuenta de energía, se determina cómo es que el proceso va a impactar al calentamiento global, al cambio climático, al agotamiento de los recursos, etcétera, etcétera. Eso, bueno, obviamente ya hay algunos software, tablas que nos dicen, bueno, pues si tú consumes tanta gasolina, tanto diésel, pues las emisiones que vas a generar son estas, y a eso le llamamos el inventario de las emisiones, el inventario de de las salidas de nuestro proceso, con lo cual evaluaremos el impacto. La evaluación social, también tenemos un mecanismo de evaluación social asociado a la evaluación de ciclo de vida, que tiene las mismas etapas que la evaluación de ciclo de vida ambiental, como lo pueden ver en la diapositiva, pero que, bueno, pues aplica para la parte social. Si ustedes observan en esta diapositiva, lo que estamos haciendo, bueno, lo que estamos poniendo en primera instancia del lado izquierdo, pues son los niveles de impacto que van a tener nuestras actividades. Estos niveles de impacto, el primer impacto es sobre los trabajadores de la empresa,
después sobre la comunidad que rodea a la empresa y sobre la sociedad. Eh, Algunos indicadores de estos impactos, pues es el trabajo infantil, que pues no es permitido prácticamente en ningún país, el salario justo, que los trabajadores perciban un salario que les permita tener un nivel de vida aceptable, si hay trabajo forzado, que aún que parecería que hoy en día no hay esclavitud, bueno, pues tenemos algunos esquemas laborales que tienden, que parecieran esclavitud. Medidas de seguridad e higiene, como lo que veíamos hace un momento, el que las personas que están globeando la esfera no tengan guantes, gafas, mascarillas, pues está implicando que no hay una seguridad e higiene. En algunos casos metemos si tienen acceso a seguro social, si hay elementos de discriminación y bueno, esta tabla que les voy a pedir que estudien, pues nos habla sobre el impacto social de las actividades. Al final de esta medición de impactos, pues, lo que tenemos por ahí pues es lo que buscamos obtener con las evaluaciones ambientales y sociales de ciclo de vida. Y de esta manera pues poder determinar a priori si nuestro proyecto es factible, ya no solamente tomando las medidas tradicionales económicas de tasa interna de retorno, valor presente neto, rentabilidad, etcétera, etcétera. Pues de mi parte es todo, jóvenes, nos estamos viendo.